Bueno, y ahora estamos para nuestro segundo bloque, pero antes de arrancar quiero leer algunos mensajitos que nos están dejando. Por ejemplo, acá Parucho35 dice: Marga, sos un tesoro nacional. Ay, no sé eso? Quién es, pero qué bárbaro. Gracias. Mirta Verdeal nos dice: éxito en este nuevo proyecto. Después, desde el Instagram tenemos también mensajitos: hola, capas. Otro que dice desde Vivir desde el Alma: hermoso detenerse a mirar las manos, las herramientas de creación para preguntarnos qué contienen. Qué lindo, ¿no? ¡Wow! ¡Qué lindo! Gracias. Gracias. Estos comentarios son como cuando vamos al sanatorio a ver el bebé recién nacido. Así que nos encanta que nos digan palabras de ánimo, que nos sigan, que nos únanse y envíen a sus amistades el link para que puedan suscribirse, porque, bueno, de eso se trata. A nosotros nos encanta hacer esto, pero nos encanta saber que hay alguien del otro lado escuchando. Claro, obviamente. ¿No? Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias por estar ahí. Por acompañarnos en el nacimiento. Así que ahora vamos al segundo bloque. El segundo bloque les anticipamos que va a ser variable, pero que nos enfocamos en historias con sentido, que está muy enganchado con lo que venimos hablando, porque esta persona tan importante fue un neurólogo, un psiquiatra nacido en Viena en 1905. Se trata de Viktor Frankl. A mí, cuando leí su historia, cuando leímos su libro, El hombre en búsqueda del sentido, él desarrolló un enfoque, una corriente psicológica llamada logoterapia, que sentó bases también para el movimiento humanista que vino después, donde la terapia gestáltica forma parte, igual que el enfoque centrado en la persona de Carl Rogers. Entonces, él es un ejemplo de cómo el dolor puede emerger una fuerza interior que nos hace valientes y resilientes a la hora de enfrentar las mayores dificultades de la vida, puesto que este hombre estuvo en campos de concentración. Él tuvo la oportunidad, porque ya estaba trabajando como psiquiatra, tuvo la oportunidad de salvarse y tener visa a Estados Unidos. Sin embargo, no la tenían sus padres y él eligió quedarse con su esposa también y compartir este destino que finalmente fue el más cruel, llevado a un campo de concentración. Sí. Es muy fuerte esto que decís, en donde él desde lo individual, desde el individualismo, se hubiera podido salvar, ¿no? Pero se pensó en comunidad, en sus afectos, que finalmente es realmente a lo que se termina agarrando para salvarse de la atrocidad y del horror de los campos de concentración. Lo que lo salva realmente es el amor. El amor, ¿no? La fuerza más poderosa, porque él decía que la fuerza del ser humano no era el poder, el placer, sino el amor. No el amor, como decíamos, como fuerza romántica nada más, ¿no? Es un amor, vivimos en amor, nacimos por un acto de amor y vivimos a través de eso. Entonces, él pudo observar, porque la verdad es que su profesión se puso en observador dentro de ese campo de concentración, a la vez que participaba como uno más de todas las atrocidades que pasaban, el hambre, el no saber, el despojo absoluto. Y él pudo observar cómo personas que supuestamente físicamente tenían más fuerza, sucumbían y morían, y en vez otras personas más frágiles quizá, que encontraban una actitud diferente ante las circunstancias, tenían posibilidades de sobrevida. Y eso fue maravilloso, ¿no? Sí. Lo capitalizó y lo utilizó para encontrar esto como motor, ¿no?
por dónde pasa el sentido de tu existencia. Exacto, a pesar de cualquier circunstancia, ¿no? Él como que hacía la reflexión de a veces no podemos evitar determinadas circunstancias, pero qué actitud tomamos ante esa circunstancia en particular sí es parte de una elección personal. Y esto que decías de las personas por ahí físicamente más frágiles, tenían una espiritualidad robusta, ¿no? Y que en definitiva ese último sentido, lo trascendente, lo espiritual, es lo que les daba esa fuerza para poder trascender el horror de lo cotidiano y de la materia, ¿no? El sufrimiento del cuerpo físico, la humillación, el hambre, el frío, el miedo a la muerte permanente, ¿no? Porque ellos, en un momento en su libro, él habla de que en el momento en que podían dormir y conectar con los sueños, la esperanza o la añoranza de su vida anterior o de su vida, imaginar su vida luego de ahí, era como el momento más rico, porque cuando despertaban se rompía ese hechizo supuestamente de sueño que tenían en el momento en los pocos momentos de descanso que tenían en el campo de concentración. Yo, ¿sabes que había visto algo que me llamó muchísimo la atención y que lo miraba y me miraba a mí misma, ¿no? Cosas que uno cree no poder hacer ni soportar. Exacto, sí, eso me llamó también la atención. ¿Viste? Que uno dice, yo nunca podría dormir con un ruidito, ¿no? Y en el campo de concentración resulta que... Decía que había 2 mantas para 9 personas. Sí. Y que todos despojados, porque absolutamente sin nada y con sus cuerpos desnudos, se arropaban y se daban calor los unos a los otros y dormían con el mínimo de condiciones. Entonces, ¿cómo el ser humano, frente a situaciones, límites, saca fuerzas de esta actitud y de este sentido que encuentra? Quizás alguien añoraba encontrarse con su amada o con su amado, quizás alguien quería escribir un libro, tocar una sinfonía, volver a su vocación. Alguien ponía transitoriamente el sentido en algo en particular. Pero Viktor Frankl señalaba muy bien de que el sentido puede estar en una cosa, pero si yo pierdo esa cosa o esa persona, encontrar que este sentido tiene mucha más trascendencia que ponerla en un objeto en particular. Exacto. No es lo mismo que algo o alguien sea una fuente de sentido que sin eso mi vida no tiene sentido. Porque cuando ponemos nuestro sentido en la crianza de nuestros hijos, por ejemplo, o en lo que ellos son como si fueran parte nuestra, este hijo arma sus valijas y se va a vivir a España o a Europa o a Australia y perdimos el sentido y entramos en el vacío existencial. Alguien es echado de su trabajo. Claro. En un contexto como en el que estamos, tan difícil, y esto está ocurriendo hoy día, ¿no? Si ponemos el sentido en algo en particular y ese algo desaparece, podemos caer en la desesperanza y en la desazón más absoluta. Por eso Viktor Frankl decía que el sentido hay que buscarlo en algo trascendente. Y lo más trascendente que existe es la vida misma y el amor. Y esa capacidad también que tiene el ser humano de que a pesar de las circunstancias más terribles, aferrarse a lo trascendente. Por ejemplo, el arte. El arte. ¿No? El arte que tiene una conexión directa con el espíritu. Vos leíste algo en el libro. Exacto. Que me encantaba que contaras. En el libro él cuenta que había momentos en el campo de concentración en donde se les permitía conectar con el arte. Ellos corrían un poco los tablones que hacían de camas o de literas y improvisaban un escenario. Wow. Y ahí el que sabía cantar cantaba, el que sabía recitar recitaba, y en ese momento incluso se unían a la actividad los llamados capos, que eran también judíos,
pero que eran los encargados como de vigilar a los demás, ¿no?, prisioneros, y tenían ciertos privilegios. Incluso los maltrataban a sus mismos colegas, ¿no?, porque eran judíos, en fin, también ellos. Pero en ese momento en que compartían el arte, algo los unificaba. Sí. Incluso a los propios militares que los cuidaban, en donde alguno que otro recitaba una poesía o se animaba a relatarle a los demás algo que había escrito. Entonces, a mí lo que me quedó es esto del arte nos une, es algo que compartimos desde el espíritu y no desde el cuerpo físico, ideologías o lo más, ¿no?, lo más mundano. El arte es algo como sublime, que realmente nos trasciende. Otro recurso que él usaba era el humor, que dice que eran momentos muy breves, muy chiquititos, de humor, pero que se reían como de su propia desgracia, ¿no?, de las propias cosas que sucedían ahí, que eran terribles, pero también qué enseñanza, ¿no?, podernos reír en el buen sentido de nuestras falencias, de nuestras sombras, de lo que no nos sale tan bien. Tomarlo con una actitud de humor ayuda a sobrellevar cualquier circunstancia también, ¿no? Sí. Viste que decían antes que la risa era salud. Bueno, pero la risa compartida se multiplica, así como el dolor compartido se divide. Las cargas que tenemos compartidas se hacen más livianas. Por eso es tan importante encontrar y abrirnos a la cercanía emocional con otras personas. Cuando nos sentimos solos, existencialmente solos, y pensamos que lo que nos pasa o lo que nos atraviesa es algo individual y nos pasa solo a nosotros, si golpeáramos la puerta de cada vecino de la cuadra, descubriríamos qué cosas, qué desvelos, qué sufrimientos está atravesando cada uno de las personas que tenemos al lado. Esta cosa de esta sociedad o esta cultura que muchas veces nos invisibiliza, ¿no? Cuando caminamos por la calle hemos perdido la mirada, la confianza, y cuando rescatamos esos valores de comunidad, de solidaridad, es cuando más humanos somos. Y es lo que busca Urano, ¿no? La red. La red. El sentido de comunidad. El dolor compartido pesa menos. Claro que sí. La alegría compartida, el poder sentirme feliz por algo bueno que le pasa a otro, aunque a mí me estén pasando cosas terribles, me hace partícipe de ese pedacito de felicidad del otro, ¿no? Exactamente. Y cuando amamos a alguien pasa eso. Sus dolores también. ¿Y vos? ¿A quién llamarías cuando te sentís solo? ¿A quién llamas cuando necesitas que te escuchen? ¿Qué mano? ¿Qué abrazo? ¿Hay alguien? Si no hay alguien y la respuesta es no, fíjate muy bien cuál está siendo tu actitud. Quizás hemos perdido la capacidad de sonreír a la otra persona, tratarla con amabilidad, subir a un colectivo, estar en la cola de un banco y registrar que al lado tenemos un ser humano igual que nosotros y que le pasan cosas. Y a veces empezar una breve conversación. ¿Cuántas veces en el supermercado, si la cajera nos trata con amabilidad, nos sentimos visibles, reconocidos? Porque la mirada del otro nos devuelve esto de sentirnos parte de un mundo y de un entorno mucho más amplio. Exacto, y ahí... No nos quedemos en nuestra soledad. Total. Acá vos habías elegido unas frasecitas que me gustaría leer una a raíz de lo que estás comentando, que dice: entre el estímulo y la respuesta hay un espacio.
En ese espacio reside nuestra libertad y el poder de elegir nuestra respuesta, ¿no? ¿Qué decido hacer ante determinada situación, ¿no? Y si me siento solo o no encuentro esa persona con quien compartir o a quien contarles cómo me siento y qué me pasa, tal vez empezar a ser uno quien propicia ese espacio donde pueda generar la existencia de un otro que se acerque, ¿no? Porque vea en mí a alguien amoroso, amable, porque así cuando doy, recibo. Absolutamente. ¿No? Este flujo del dar y recibir, que es tan importante, ¿no? A veces yo he escuchado, ¿no? En consulta, yo lo di todo y no recibí nada. ¿Será así? ¿Será que tenés la capacidad de pedir o de tomar lo que el otro tiene para dar? Son preguntas que son necesarias porque a veces justamente nos quedamos solos con nuestro dolor, solos con nuestra impotencia, con lo que estamos atravesando, con la crisis que estamos atravesando, y no nos animamos a pedir ayuda, a levantar el teléfono, a pedir una cita, un espacio de terapia, un amigo. Hay tantos recursos para salir de nuestra burbuja. Entonces, la invitación está en eso. Hay una frase también que yo puse: al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Hay una actitud personal que es nuestra responsabilidad. Entonces, es una gran invitación y un enorme desafío. ¿Cuál es mi actitud ante esto difícil que la vida me propone? Y creo que se cultiva. Claro que sí. Es algo que podemos cultivar día a día, ejercitar día a día. Y que siempre está la oportunidad de empezar, ¿no? En cualquier momento, no es tarde nunca para hacer un cambio de actitud ante algo. Este amigo que se ofendió y no me llamó más. Esta hija que no es como yo quiero y no me trata y no me respeta, y entonces yo le bajo la cortina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esta necesidad trunca? Como decía la frase última de Moulin Rouge, que la volví a ver tan recién, ¿no? Lo más importante en esta vida es amar y sentirse amado. Es tal cual.